caminos para desplazar al señor Maduro, al señor Cabello, al señor Padrino, al señor Rodríguez. No tienen que estar más en pocos meses más en el poder en Venezuela porque el pueblo les dio la orden de desalojo. Se tienen que retirar y las pruebas están a la vista y hay que ser claro y totalmente asertivo en este asunto. Cualquier tribulación o cualquier camino intermedio es faltarle el respeto a la democracia. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los que se conectan a esta edición de Semana Noticias. Hoy estamos con un invitado que ha sido pues protagonista de la semana en uno de los temas más difíciles que vive el continente americano, que es pues esta terrible situación que se ha vivido en Venezuela tras las elecciones y toda la controversia alrededor del supuesto triunfo de Nicolás Maduro. Nos acompaña el embajador de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos, el señor Washington Abdalá. Un placer, embajador. Un gusto, gracias por su tiempo y muchas gracias de verdad por su tiempo. Embajador, usted pues se volvió viral tras su intervención en esta reunión de la OEA que habló de la situación de Venezuela. Los embajadores pues suelen tener un tono más prudente y digamos que menos altisonante sobre las situaciones que se debaten en el mundo. ¿Por qué decidió usted hablar de esa manera? Imprudente no fue, fue apasionado, es distinto. La imprudencia es cuando usted ingresa en un territorio de lo irracional. Lo prudente es justamente tener el tono firme cuando ya no quedan otros recursos y en definitiva usted lo que tiene es que enfrentar una dictadura y hablar en blanco y en negro. Porque si no, de lo contrario, seguimos con una retórica formato Talleyrand, como le digo yo, con una diplomacia muy respetable y respetuosa, pero que no termina por decir las cosas como son. Y si usted tiene una dictadura que ejerce una violencia descomunal, que está practicando un terrorismo de Estado, en realidad las palabras tienen que tener cierta simetría en términos de contestación. Ahí nadie buscaba contestarle al dictador, lo que en realidad lo que se buscó en esa sesión de la OEA, con otra sesión simétrica que se hizo en Santo Domingo, fue emitir mensajes de la comunidad internacional de frontal discrepancia con lo que está haciendo el ejercicio autoritario y despótico en Venezuela. Esa es la realidad y ese es el único camino que nos va quedando por delante, con toda franqueza. Embajador, ¿cuáles fueron las reacciones que usted tuvo pues, en términos personales de este discurso que le dijeron en su gobierno y pues sus compañeros de la OEA? Mi gobierno dice lo mismo que digo yo, mi presidente lo dice mucho mejor y el canciller con un grado de perfección obviamente que diplomática. Nosotros no nos movemos de manera improvisada cuando tenemos una retórica de defensa de los valores democráticos del continente. Le confieso que ahí funcionamos todos en sintonía, esa es la única verdad. O sea, mi presidente es el que dijo que le llamaba la atención que alguien que quería representar supuestamente a su pueblo y ejerciera acciones que fueran contra su propio pueblo. Más claro, échale agua, no hay las expresiones de Luis Lacalle Pou al respecto fueron convincentes. Mi canciller es el que ha dicho que han habido persecuciones y él es el que empezó a hablar justamente de toda esta parte de violaciones a los derechos humanos. Hemos estado preocupados de manera secuencial. Yo soy solo una pequeña parte en el territorio de lo diplomático, así que lo mío es totalmente anecdótico. Y los colegas, seguramente hay algunos con los que tengo fuertes coincidencias, una postura muy firme, muy de estar jugados también a la causa de la defensa de la soberanía, la ciudad, la gente, el pueblo de Venezuela, y hay otros que quizás tengan una postura más diplomática con los que uno tiene una relación muy respetuosa, pero entiende que recorren probablemente otras líneas de trabajo. Embajador, pues quizás horas después de su intervención se produce esta pues multitudinaria, emocionante y contundente reacción en todas las ciudades del mundo en contra de Nicolás Maduro. ¿Usted cómo vio y qué sintió al ver pues estas imágenes tan conmovedoras de tantas personas en tantos lugares tan diferentes protestando contra lo que está pasando en Venezuela? Yo estoy entre emocionado y motivado a creer que en definitiva esto no tiene que aflojarse. Y sobre todo la comunidad internacional y las gentes en el mundo que tienen la posibilidad de hacer lo que en Venezuela no se puede hacer.
porque en Venezuela cualquier tipo de manifestación, de ejercicio de asociación, usted sabe cómo termina. Digo, el helicoide tenemos claro lo que es, tenemos claro la operación Tuntún, tenemos claro cómo marcan a la gente, tenemos claro los 200 y pico de chiquilines que están privados de libertad, más de 1000 y pico privados de libertad, pero hablo de chicos muy jóvenes que madres están desesperadas porque no saben el destino de los mismos. O sea que lo que el mundo puede hacer en el territorio libre es muy importante, es realmente sustantivo. Y acá le quiero asignar una, ¿cómo le voy a decir? Una cuota de enorme responsabilidad positiva a la forja de María Corina Machado. Ayer estaba escribiendo un artículo, no sé si llego hoy o mañana, publico algo en Infobae, en esa plataforma, y estaba escribiendo sobre María Corina Machado, tratando de entender en parte todo lo que ha sido esta década, tratando de comprender cómo hemos llegado hasta este punto. Y sería imposible si ella no hubiera estado desde el primer momento, porque ahí hay una mujer que ha tenido el coraje, la fiereza, pero la inteligencia de saber articular con las fuerzas políticas en Venezuela y saber sacrificarse, inclusive en lo personal, en el repliegue de un liderazgo, porque cuando Edmundo González Urrutia es seleccionado como el candidato de las fuerzas de oposición, es porque la proscripción, la prohibición a María Corina y a su sucesora, bueno, justamente se ejecutó. Y ahí podía haberse trancado la cosa, y en realidad lo que hubo fue un gesto magnánimo de grandeza de María Corina para seguir articulando en un nivel de entendimiento y de cohesión lo que era la voluntad del pueblo venezolano. Y ese es un éxito descomunal, pero por encima de eso hay algo ya en una zona, no sé si le gusta la ciencia política, es la disciplina con la que yo trabajo. Max Weber hablaba del carisma y lo definía como la cualidad irracional que genera niveles de adhesión en el plano emotivo. Y usted no siempre entiende y tiene esto en el continente, es más, es bastante escaso en el continente y en el planeta es escaso el carisma. Líderes carismáticos que generan esa cosa en plano de hipnotismo, en plano de seducción, angelados podríamos llegar a decir, casi que hay muy poquitos. Bueno, el caso de María Corina Machado, no le estoy agrandando nada, es justamente ese caso. Es el epítome de una persona que tiene la capacidad de representar y representarse, representar y representarlos. Hay como una mezcla entre lo que ella es y lo que la gente es y ella es. Hay algo muy especial que se produce cada tantas décadas que encuentra usted una líder o un líder en algún lugar del planeta que tienen esas condiciones. Y eso está poco analizado hasta ahora y sería importante. Inclusive que muchos movimientos feministas que son siempre tan afectos a tratar de encontrar la proeza de la mujer, que está bien que lo hagan, estaría también muy justo que a María Corina le hicieran los reconocimientos del caso, porque una mujer que está contra una dictadura, peleando en medio de la adversidad, sacrificando su familia, teniendo que ser cubierta y protegida por la gente, es casi para una narración de una de estas seriales de Netflix, ¿verdad? Digo, esas cosas que la gente ve o ese tipo de plataformas. Y sin embargo esto es real, ¿eh? Esto es lo que está pasando. Esta mujer está allí, es una especie de Juana de Arco que va contra todo y en definitiva va generando este movimiento ciudadano que obviamente lo tiene Edmundo González Urrutia como la persona investida de la autoridad, porque es la persona que ha sido electa y elegida por el pueblo venezolano. Pero esta anotación que le hago de María Corina merece más profundización. Por lo menos en mi caso estoy tratando de elaborar algo y poder contribuir. Embajador, uno ve en Nicolás Maduro pues una arremetida feroz después del día de las elecciones, persecuciones a la oposición, detenciones, se habla de muertos, el Parlamento sacando pues estas leyes contra el fascismo que evidentemente pues son totalmente antidemocráticas. ¿Qué posibilidades y qué salidas le ve a la situación de Venezuela frente a esta terquedad de Nicolás Maduro? Siempre hay que ser optimista porque los dictadores están en algún lugar del infierno, en algún lugar, inclusive no sé cuál es el lugar exacto, cuál es el círculo, no lo tengo ubicado porque no sabemos ya si es soberbia, egocentrismo, vanidad, violencia o la sumatoria de todo eso, no tengo claro cuál es el lugar, pero es un lugar incómodo.
También tengo claro que contra los dictadores lo que hay que hacer es, por parte de todos los que estamos en el otro territorio, no aflojar. Porque yo decía el otro día, y la verdad es con toda franqueza que se lo cuento, no hay una hoja de ruta. Usted puede agarrar una biblioteca como esta o como cualquiera y encontrar análisis sobre el tema del autoritarismo, del totalitarismo, el pasaje del autoritarismo al totalitarismo. Juan Lins trabajó eso con sobrada solvencia académica, o puede ver cuando el ejercicio despótico tiránico se mezcla. Puede haber todo eso, pero en realidad cuando tiene que plantearse ante esos ejercicios cómo se los destierra, las hojas de ruta son todas distintas. Acá no funciona aquella consigna de todos los caminos llegan a Roma. No, algunos llegan a Roma y otros no sé para dónde llegan. Acá hay que tratar de ver cómo se llega a Roma en esa imagen metafórica. Entonces, yo tengo el manual latinoamericano. Conozco bastante algunos manuales centroamericanos porque he trabajado allí, pero viví en Uruguay muchos años. Es mi país, he vivido siempre en mi país y conozco cómo fueron las dictaduras chilenas, la argentina, la uruguaya y en parte la paraguaya, que tenía otras naturalezas. Esas dictaduras se fueron quebrando en base a lo que la gente iba haciendo. Una forja ciudadana, un sacrificio en materia de derechos humanos, un sacrificio en materia de libertades personales, una desobediencia civil que se iba activando en todos los planos y terrenos. Y también recibimos en algún punto una conexión con la comunidad internacional, porque es verdad también que esas dictaduras de América del Sur en alguna época estuvieron cobijadas por centros de poder internacional. Esa es la realidad también. Cuando cambia esa ecuación, cuando cambia ese ángulo, cuando los Estados Unidos de Jimmy Carter empiezan a comprender que ya no está bueno dejar adelante el proceso autoritario en América del Sur, entonces empieza una acción persistente de los Estados Unidos. Y también Europa empieza a entender eso, que no puede abandonar a lo que fueron los países que con tanta vinculación tuvo históricamente. Y España, el rey de España, cuando viene al Uruguay, nos da la lección a todos los que eran la oposición uruguaya y les dice: señores, tienen que actuar juntos y concertados. Si ustedes tienen disidentes o tienen perfilismo, en realidad la posibilidad de confrontar al que tiene el poder de manera autocrática va a ser imposible. Yo le doy esas puntas porque son quizás elementos que puedan servir. Ahora, ¿qué creo yo de esta hora en torno a el drama venezolano? Que creo que hay que seguir aumentando la narrativa, la contranarrativa. Porque Maduro es un hábil constructor de narrativas. Por estas horas habla del Tribunal Supremo, convoca a un congreso contra el fascismo. Tiene el manual cubano desarrollado perfectamente. Es esa habilidad de ir instalando una pieza delante de la otra pieza y marear y no cumplir y no decir la verdad. Porque, a ver, la secuencia de los acuerdos de Barbados y el proceso electoral dinamitado como lo planteó él, no era lo que se había supuestamente acordado con el visto bueno de los noruegos. ¿Me explico? Ese no era el camino. Tanto no era el camino que no hubo observación internacional, usted lo sabe bien. No hubo observación ni de la Unión Europea, ni de la OEA, ni de nadie especializado. Es más, hay una expresión que usamos en el Río de la Plata, no sé si ustedes en Colombia la aplican, salió el tiro por la culata, decimos, cuando se invita, no sé si la usan, pero nosotros la usamos, salió el tiro por la culata porque invitan al Centro Carter creyendo que es un centro con un grado de respetabilidad enorme y que va a tener poco menos que un aplauso, medalla y beso y felicitación, y en realidad el Centro Carter sale diciendo que las garantías no se procesaron. Y lo que nunca imaginó la dictadura es lo que usted y yo sabemos, y el televidente tiene que saber claramente, es que las actas, las copias de las actas, el 80% de las actas, están allí a la vista. Puede ingresar el televidente de la semana en este momento y cliquea y va a encontrar la copia del 80% de las actas con el código QR autenticadas. Por algo la dictadura nunca pudo mostrar absolutamente nada porque no tiene cómo comprobar. Cuando el mismo Jorge Rodríguez, hace elecciones anteriores, era el primero que salía en toda la televisión venezolana y en el mundo mostrando las actas y diciendo: miren cómo hemos ganado. Porque es verdad que en algún momento
en este largo camino del chavismo. Es cierto que algunas elecciones ganaron y las ganaron legalmente. También es cierto que ya hace un tiempo sospechábamos que algunas no las ganaban legalmente y ahora no solo lo sospechamos, sino que quedó corroborado empírica, fácticamente, con pruebas a la vista. Todavía no entiendo cómo hay gente en el continente, en el mundo, en las distintas partes, que no advierte que esto es lo único concreto que hay por delante. Y todavía no entiendo cómo hay gente que en materia de defensa de los derechos humanos, en materia de defensa del derecho a la vida, que es lo más sagrado que tenemos, no sabe desideologizar esto que está pasando y mirarlo de manera objetiva. Yo no pido... nosotros los demócratas, los liberales, los humanistas, no estamos pidiendo que se lea desde ningún lado del espectro ideológico. Lo único que estamos diciendo es: no se puede permitir matar más gente en Venezuela. Ya van 24 en los últimos 20 y pico de días. No se puede permitir que haya violaciones a los derechos humanos. Habíamos quedado en el concierto internacional en una frase cuando aplicaba el terrorismo de Estado que decía: nunca más terrorismo de Estado. Y resulta que algunos, cuando hay que estar al día en esta causa, no lo están. Y no entiendo la razón por la que no lo están. Porque acá no se trata de tener más química o más entendimiento con el dictador. Se trata de justamente ser justos, claros y defender el derecho a la vida de esta gente. Y mire, les digo el dictador, y me llama la atención porque hay cadenas internacionales de países que en Europa, cuando hablan del señor Maduro, hablan del presidente Maduro. Y yo me pregunto si le pasara la enésima parte, o la quinta parte, o la décima parte de la violencia que vive Venezuela, Caracas, todo Venezuela en realidad, si les pasara a ellos, si a esa persona que está haciendo abuso del ejercicio del poder, la llamarían de esa forma. Seguramente no. Entonces, es muy ofensivo para nosotros como latinoamericanos, como un continente que tiene la obligación de defender un sistema de derechos, una construcción democrática, porque eso es en lo que creemos, ¿verdad? Digo, eso es en lo que creemos todos nuestros países. Ese es el valor en donde tenemos además un grado de compenetración con tratados, convenciones, Carta Interamericana, Carta Democrática. Eso es lo que hemos suscrito, esos son los valores a los que hacemos referencia. Bueno, justamente esos valores a los que hacemos referencia son los que nos obligan a imputar el reproche a la dictadura venezolana, a decirle que justamente está actuando por fuera de la norma, que está violentando el Estado de Derecho y que tiene que terminar. ¿Y cómo tiene que terminar? Simplemente desplazándose, corriéndose hacia quien hoy tiene la legitimidad y la legalidad, porque esa es la investidura el que le concede el pueblo venezolano a la fórmula que ganó, al candidato que ganó. Esa es la realidad. El presidente Gustavo Petro y el presidente Lula da Silva han intentado mandarle a Maduro unos salvavidas. Uno de estos es plantear la posibilidad de repetir las elecciones en Venezuela. ¿Usted qué piensa de eso? Yo no voy a opinar de los presidentes de otro país, porque no me corresponde. Lo que sí voy a decir es que está bravo plantearle a otro que haga una elección cuando le acaba de ganar a alguien y la ganó democráticamente y todavía contra todos los obstáculos que se le planteó. Me da la impresión de que exigir eso, yo estoy con María Corina en eso cuando dice, pero acá hay un resultado electoral y esto es lo concreto. O sea, hacer otra elección porque alguien tiene dudas, pero las dudas se pueden disipar inmediatamente mirando el volumen gigantesco de copias de actas y actas que están allí a la vista. Me da la impresión de que plantear un nuevo acto eleccionario es mofársele en la cara al pueblo venezolano que está entregando vida, sacrificio, alma, tiempo, dedicación y todo. Y que es mofársele aún más en la cara a esos 8 millones de venezolanos que andan por el mundo y que, repito, no salieron a hacer turismo, sino que han salido desesperados encontrando un espacio para sobrevivir. Y que además no son migrantes, sino que es un desplazamiento forzado. O sea, yo creo que hay un punto en donde la cosa jacarandosa o la hilaridad se termina. Y uno lo que tiene que respetar estrictamente lo que el pueblo dice y lo que el pueblo manda. Acá los únicos que mandan son los pueblos, son los únicos que tienen la capacidad de decidir su propio destino. No entiendo cómo alguien puede plantear algo por encima de la voluntad del pueblo soberano venezolano.
con respeto lo digo, no me meto en las opiniones de otros, pero creo que nadie debería ni siquiera imaginar o pergeniar un llamado a nuevas elecciones, porque también se lo podría llegar a plantear a otros ese tipo de planteo con diferencias mucho menores en los actos electorales. ¿Me explico? El acto electoral es un acto sacro, a ver si lo entendemos. Giovanni Sartori decía que al final lo que diferencia una democracia de una dictadura o de un ejercicio autoritario es que siempre hay un acto electoral que permite la alternancia democrática. Bueno, esto es lo que tenemos que forzar. Esto es lo que tenemos que forzar en términos de democracia, de respetar eso. Si no respetamos la alternancia democrática es porque entonces no estamos en una democracia. Y si le vamos a subvertir, lo voy a decir sin ambajes, a estafar la voluntad de un pueblo porque alguien entiende que hay que hacer un llamado a nuevas elecciones, me parece que es un acto delicadísimo. Yo por lo pronto no estoy de acuerdo, estoy seguro que la inmensa mayoría de los televidentes de la semana que nos están prestando atención seguramente tampoco están de acuerdo. O hay que hacer llamado a elecciones cuando el resultado no es el que uno quiere. Me parece que no, eso no es la democracia. La democracia es justamente, se gana y se pierde, y el que gana tiene que entender que tiene la potestad de conducir y el que pierde se tiene que desplazar. Lo que pasa es que acá los que pierden no se quieren desplazar, hace rato que están instalados en una especie de pléyade en el aparato de poder y lo han dicho de maneras inacabadas. Hoy de mañana estaba revisando textos de la propia dictadura venezolana donde decía que por las buenas o por las malas, con baño de sangre. A ver, digo, ya no hay forma de no entender que han utilizado todos los excesos posibles y por haber para instalarse en el poder. Bueno, francamente, ya está, llegamos a un punto donde lo único que corresponde es estar del lado correcto. ¿Sabe por qué? Porque acá también hay un tema moral, hay un tema kantiano, hay un tema del deber ser. Hay que estar del lado de lo bueno, de lo correcto, de lo ético. Si no, usted se transforma en una inmoral o un inmoral porque termina en realidad coludiendo con una postura que no es la debida. Y lo correcto para Kant era tratar al otro considerándolo de la misma manera que uno entiende que tiene que ser considerado uno. Y ahí se construía una máxima de conducta en torno a esa bidireccionalidad. O sea, usted tiene que respetarlo al otro. Si acá alguien plantea que hay que hacer un nuevo llamado a elecciones es porque no está respetando al 80% del pueblo venezolano. Es una tomada de pelo. También suena un poco como una tomada de pelo otras propuestas que se han planteado, como la de un gobierno de coalición. ¿Usted qué piensa de esa, digamos, salida que otros líderes mundiales, incluido, pues otros líderes de América Latina, incluido pues nuestro presidente, han esbozado? Yo le confieso, no tengo la menor idea de quién les lo ha esbozado, por suerte no me dice quién es, entonces puedo manejarme en el planteo de lo teórico. Pero estar coaligado de alguien que no corresponde estar coaligado porque el resultado electoral es el que vaticinó, ordenó, mandató, dijo el pueblo venezolano, eso es lo único que hay que hacer. Esto, vuelvo a repetir, digo, por utilizar un ejemplo pedestre, ¿usted le parece que alguien en una olimpiada deportiva o en una final mundial de un campeonato mundial, insisto, es pedestre lo que le estoy utilizando, si el resultado no le sale bien, pide para jugarla la semana que viene, la final mundial de Argentina, que Francia le dice, miren, nosotros hemos estado mirando, nos parece que en realidad ustedes no son los campeones del mundo, entonces tendríamos que jugar un partidito ahora la semana que viene? Es una tomada de pelo, el ejemplo es pedestre. Lo utilizo para que se entienda. No, señor, acá estamos hablando de algo sagrado que es la defensa de la democracia y de la voluntad popular. ¿Qué no se entiende? En el país de ustedes, el señor Petro ha sido elegido por la ciudadanía. Esa es la realidad. Nadie se plantearía, bueno, ahora llamamos a una nueva elección. No, es imposible. Digo, el señor lo ganó, hay que respetarle el resultado. Si le gusta a la gente, viene, y si no le gusta, tiene que tener paciencia y esperar la próxima elección para generar una alternancia democrática. Es así como es la regla democrática. Nos gusta o no nos gusta. Ese es el gran beneficio de la democracia, que usted tiene con el voto la capacidad de desalojar al que está en el poder. Nada más que con el voto. Ahora, si usted me viene con negocios de coalición o negocios de transición, ¿para qué llamó a elecciones? ¿Para qué hizo el acto electoral? ¿Para qué convocó al cuerpo electoral para que se expida? Si luego lo que va a hacer es lo va a tapoñar con un cajón y lo va a enterrar en el medio del cementerio. No parece lógico. Y además parece imprudente, temerario, injusto y autoritario.
También un planteo de esa naturaleza tiene un componente claramente autoritario. Desde el momento que se convocaron las elecciones en Venezuela y que se realizaron, nace una nueva legalidad y legitimidad. Punto. Eso es lo que sucedió. El acto electoral lo que hace es consagrar un tiempo democrático para Venezuela y lo que hay que hacer es respetar ese laudo. Y todos se tienen que poner de este lado de la vereda. Y si alguien cree que puede de alguna forma transitar algún otro camino para que se vaya a Maduro, está muy bien que lo ejercite, pero es lo único que se tiene que hacer. Caminos para desplazar al señor Maduro, al señor Cabello, al señor Padrino, al señor Rodríguez, no tienen que estar más en pocos meses más en el poder en Venezuela porque el pueblo les dio la orden de desalojo. Se tienen que retirar y las pruebas están a la vista y hay que ser claro y totalmente asertivo en este asunto. Cualquier tribulación o cualquier camino intermedio es faltarle el respeto a la democracia que en nuestros países defendemos. Si la defendemos en nuestros países, la tenemos que defender exactamente igual en Venezuela. O a Venezuela le corresponde una capitis diminutio, o Venezuela tiene que tener poco menos que un abordaje de menor categoría. ¿Desde cuándo Venezuela es un país que no tiene que tener los cánones que nosotros nos damos a nosotros mismos? Me parece que si nosotros a nosotros mismos nos damos estos parámetros, el camino es exactamente el mismo, el camino de nuestras democracias, que es lo que nos hace fuertes. Podemos tener discrepancias desde el territorio filosófico, político, pero la fortaleza de nuestras democracias es el acto electoral. Y si a ese acto electoral no le asignamos la responsabilidad, la jerarquía, la investidura, la capacidad de construir el tiempo nuevo en Venezuela, es porque entonces no estamos respetando a Venezuela. No es que no estamos respetando el acto, no estamos respetando a Venezuela como país, a la gente como país, a los ciudadanos. Y eso no nos podemos permitir el lujo ninguno de nosotros de hacerlo. Tenemos que defender la voluntad popular en Venezuela. Y eso es defender el acto electoral y el resultado del mismo. No hay opción. Acá tampoco hay opción para la neutralidad. Acá hay que ser objetivo. Ser objetivo es decir, esto es lo que pasó, pero hay que ser parcial. Parcial quiere decir, además de que soy objetivo y esto es lo que pasó, como soy parcial entiendo que este es el resultado de que hay que respetar. No el otro que me están falseando la verdad. El que falsea la verdad y el que miente no tiene derecho a ser convalidado. Esa también es la realidad. Embajador, le quiero hacer una última pregunta retomando esta respuesta que usted nos acaba de dar y es ¿qué caminos se le podrían dar en términos pues, del derecho internacional, de la ciencia política que usted maneja para una salida del poder a Nicolás Maduro? Hemos escuchado propuestas como darle una amnistía internacional y temas de esa índole. ¿Cuál es la visión que usted ve de cómo se podría dar pues, la dejación del poder de Maduro? Ahí hay un debate bien complejo que es que los delitos de lesa humanidad son de naturaleza imprescriptibles. Maduro sabe que tiene instalado en la Corte Penal Internacional un proceso que está caminando desde el año 2018. En fin, ese es todo un capítulo largo que él va a tener que recorrer y que seguramente no será sencillo, pero ahí está instalado eso. O sea que eso colide un poco con el concepto de amnistía. Colide con el concepto de amnistía. También es cierto que el Tratado de Roma de la Corte Penal Internacional de los delitos de lesa humanidad, hay países que no lo han suscrito, con lo cual eventualmente el territorio de las amnistías podría existir en países donde no hay suscripción de ese tratado. Segundo nivel de análisis. Tercer nivel de análisis. Es probable que esto que estamos conversando usted y yo no esté en la agenda del señor Maduro, porque por más que hay gente que cree, yo creo que él está decidido a seguir empotrado ahí en Miraflores hasta el último minuto. Es la percepción que tengo. Me puedo estar equivocando, pero es las señales que él emite día a día, segundo a segundo. Así que creo que lo que tenemos que hacer en términos de comunidad internacional es insistir en el derecho internacional, insistir en la democracia, insistir en todos los territorios posibles. No sé si los secuencié todos, pero está lleno de territorios que tienen capacidad de montar este contrarrelato democrático, esta contranarrativa democrática. Y lo que no podemos hacer es aflojar. Por eso le agradezco a ustedes en la semana que me dispensen estos minutos. Son muy gentiles, porque realmente es imprescindible mantener las banderas levantadas, mantener la gente movilizada, cuidando a la gente. Porque cada muerto que perdemos
es una vida para todos. Cada muerto es el universo, dice el judaísmo, ¿verdad? Digo, cada muerto somos todos, y es verdad, cada muerto somos todos. Así que hay que tener muy claro que todo tipo de sacrificio, sí, vale la pena, pero no cuando se pierden vidas. Entonces, movilización, presencia internacional, activismo, denuncias, el territorio de la Corte Penal Internacional que se está movilizando, en la Unión Europea, los organismos regionales, los parlamentos del continente, la presión que ejercen centros de poder que tienen que estar claros y convergentes. Y acá hago un reproche: más de una oportunidad con la dictadura ha habido miradas pendulares de distintos centros de poder. Eso no funciona. Usted tiene que estar claro en el lugar, claro y siempre claro. Ahora, si usted está pendulando, la dictadura advierta esa debilidad, esa fragilidad y avanza sobre usted. Entonces, cuando usted apila gente en torno a este territorio, lo que empieza es a sentir el hackeo internacional. Quizás algún tipo de sanciones en el plano de la bidireccionalidad, de la birrelacionamiento que existe. Hay todo un tema que los Estados Unidos lo hacen ellos, no es un tema nuestro, no tengo por qué opinar, pero todo el tema de visas afecta mucho, ¿verdad? Hay gente que entiende que le corten la visa a los Estados Unidos, es un tema que complica. Yo lo he visto funcionar en el caso de Guatemala, que hemos trabajado con una fenomenal intensidad y ahí tuvimos un resultado de éxito, por lo menos hasta el presente. Eso funcionó. Yo tenía mis dudas en algún momento de si ese instrumento podía andar, lo conversaba con la gente acá del Departamento de Estado y bueno, terminó funcionando. O sea que hay instrumentos por todos lados que se pueden seguir aplicando, instrumentos inteligentes, serios, efectivos y que le hagan ver a la dictadura que llegó su hora. Llegó su hora de repliegue y llegó su hora de caída del telón. Siempre hay una hora de caída del telón. Yo siento que hay que seguirla impulsando. No sé si está cerca, si es inmediata, si va a faltar días, horas, semanas, meses, no lo sé. Pero lo que sé es que no podemos aflojar ni un centímetro, no se puede aflojar ni un centímetro. Embajador Abdalá, millones de gracias por habernos acompañado y haber compartido sus reflexiones en esta edición de Semana Noticias. Millones de gracias por habernos acompañado en esta edición de Semana Noticias con el cubrimiento internacional que tenemos minuto a minuto sobre lo que está sucediendo en Venezuela. No se desconecten de esta programación de semana.